La coordinadora de los diputados panistas, Josefina Vázquez Mota, ya había adelantado que su bancada apoyaría la reforma laboral impulsada por el PRI y exhortó a los otros partidos a votarla en este mismo periodo de sesiones. Josefina Vázquez Mota me acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, diputada. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues algo insólito, que el PAN ponga todas sus firmas para apoyar, por adelantado, por supuesto, porque todavía no sube al Pleno, la reforma que presenta el PRI. ¿Cómo interpretar esto? Bueno, la única interpretación es que nosotros estamos convencidos de que están dadas las condiciones para darle al país, después de 40 años, una nueva ley laboral, una reforma laboral que permita a miles de jóvenes, de mujeres, de hombres incorporarse al mercado de trabajo. No queremos que el PRI tenga un solo pretexto más. Ya habíamos acordado en el Congreso que esta reforma sería aprobada antes del 30 de abril y de manera sorpresiva el PRI pues decide que va a hacer más consultas cuando hemos tenido casi 40 años para hacer consultas, así de que mi bancada ha firmado esta iniciativa que ahora preguntamos frente a toda la nación mexicana cómo es posible que el PRI no apruebe ni siquiera su propia propuesta. Está firmada porque México requiere pues tener cambios importantes en sus leyes laborales. El PAN tiene una propuesta también. ¿Hay coincidencias con las del PRI? Hay algunas coincidencias, nuestra propuesta es mucho más amplia, sin embargo, lo que queremos dar es una señal de compromiso. Hoy mi bancada de Acción Nacional se declara absolutamente lista y comprometida para firmar y para votar favorablemente en esta reforma laboral, que insisto, no hay mejor apuesta que un país puede hacer económicamente y socialmente que el empleo. Hay las condiciones de aprobación y lamentamos enormemente que por razones electorales o políticas ahora el PRI esté resolviendo no darle a México la reforma laboral que necesita. Ahora, el periodo ordinario de sesiones termina en unos días. Veíamos la manta, de hecho, que sus compañeros de partido pusieron, que 16 días faltan para que concluya. ¿Se ve difícil que en 16 días se logre un consenso al interior del PRI para ser votado? Bueno, las condiciones están dadas. Ahora el PRI tendrá que explicarle a los mexicanos porque es después de 40 años y teniendo la responsabilidad y sobre todo las condiciones favorables para aprobar esta reforma, donde, por cierto, existen acuerdos, hay coincidencias, hay apuestas de modernización, se salvaguardan todos los derechos de los trabajadores. Eso es muy importante decirlo, pero al mismo tiempo estamos, al aprobar la reforma, lo que estamos permitiendo es crear cerca de 300,000 empleos formales al año, es pues evitar que los mexicanos estén trabajando en la economía informal, es dar mucho más seguridad y protección, es promover las inversiones. Ahora está del lado del PRI la decisión de darle o no a México esta reforma laboral. En su opinión, el calendario electoral, para ser precisos, las elecciones del Estado de México, que son el padrón más grande, ¿están afectando ya el trabajo legislativo? ¿Es el PRI por eso que se está retirando? Lamentablemente yo podría por lo menos sugerir que así es. No encontramos una sola razón de orden legislativo que impida por parte del PRI la aprobación de esta reforma. La única explicación que encontramos es que a la luz de este proceso electoral en el Estado de México se haya decidido simple y sencillamente romper un acuerdo que ya se había establecido de aprobar esta reforma antes del 30 de abril. Todavía tenemos sesiones importantes, estaremos sesionando la semana de Pascua de martes a sábado. ¿Se aumenta Estamos prolongando el periodo de sesiones, tenemos muchos dictámenes, es decir, muchas iniciativas que aprobar a favor del país y vamos a trabajar de martes a sábado. Generalmente se trabaja martes, miércoles, jueves en el Congreso, así que el PRI tiene la oportunidad de darle al país esta reforma laboral. Al PAN no le alcanza el número de votos que tenemos hoy en el Congreso, pero toda mi bancada estará votando a favor de esta reforma laboral que, insisto, lo que permitirá después de 40 años es generar inversión, abrir fuentes de empleo. Escuchábamos algunos de los argumentos de la izquierda para oponerse a la reforma, entre ellos el outsourcing, la subcontratación, se legisla. Ya existe en México, digo, de hecho existe claro, al margen de la ley. No podría yo decir que ilegalmente, pero sí al margen, no está legislado. Ahora, esta propuesta laboral, incluso la propia que hemos firmado al PRI, tiene esta regulación de outsourcing, es decir, está salvaguardando y justamente está regulando un mercado del cual hemos recibido muchas preocupaciones y muchas quejas. Por lo tanto, por un lado, salvaguarda los intereses de los trabajadores, regula mercados que en este momento han generado o preocupación o abuso, flexibiliza también las condiciones de trabajo, le permite a México ganar competitividad, permite cerrar las brechas de desigualdad. Cuando en los discursos de pronto escuchamos que preocupa mucho la migración,
pues entonces la respuesta es aprobemos una reforma laboral. Nos preocupa la economía informal, aprobemos una reforma laboral. Nos preocupa que muchos jóvenes estén encontrando una fuente de empleo, aprobemos la reforma laboral. Hoy tenemos la posibilidad y sobre todo la responsabilidad de hacerlo. Hoy México requiere reformas y estamos en condiciones. El PRI tiene la respuesta a millones de mexicanos. Y después, en otro periodo de este mismo año, ya será más difícil. Vienen las elecciones también presidenciales, donde ya va a ser más difícil también llegar a consensos. Claro, lo que pasa es que no podemos sujetar al país permanentemente a las condiciones político y electorales. Todos los años hay procesos electorales en México. El país no puede seguir esperando, no puede ser rehén de procesos electorales o de campañas electorales, y tampoco podemos ser rehenes de intereses de grupo, por legítimos que estos puedan ser. Un México con reformas será un México moderno, será un México de mayor prosperidad, será un México con menos pobreza, será un México de mucho más oportunidades, pero un México sin reformas será un México que condena a muchos mexicanos a no tener oportunidades en un país de gente talentosa, de gente trabajadora, de gente que lo que está luchando día con día es para tener una oportunidad. Y nosotros en Acción Nacional, en mi bancada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, le decimos a México sí a la reforma laboral, le decimos sí a los trabajadores, sí a los jóvenes, sí a quienes tienen una discapacidad que también se incluyen en esta propuesta de reforma laboral. No tenemos todos los votos, entonces le pedimos al PRI que nos dé los votos que requiere el país para su propia reforma, para poder aprobar ahora la propia reforma. Es un caso inédito que el PRI, teniendo una propuesta de reforma, ni siquiera sea capaz de aprobar su propia reforma. Josefina, como mencionábamos, bueno, ya el calendario electoral también pues se va acercando ya de las elecciones presidenciales. Usted ya lo ha dicho abiertamente, buscará la precandidatura por el Partido Acción Nacional. ¿Hay tiempos aproximados de cuándo dejaría usted su curul? Bueno, realmente yo seguiré trabajando en el Congreso. Ahora estoy caminando con mis diputadas y mis diputados todo el país, justamente para escuchar las voces de los ciudadanos. Estaré participando en la comisión permanente y seguramente en septiembre estaré ahí en la inauguración del siguiente periodo de sesiones. Estaré esperando las reglas de mi partido. Puedo decirlo en esta red tan importante de comunicación. Sí voy a contender para la elección interna de mi partido. Sí quiero ser la candidata a la presidencia de la República para el año 2012 por parte de Acción Nacional. Si usted es candidata, ¿va a ser presidenta? Como dijo otro secretario, Javier Lozano, también dijo, si soy candidato voy a ser presidente. Bueno, pues sin duda esa es mi aspiración, ese es mi compromiso. Ahora tenemos que ir a ganar la confianza, la emoción, a mover, como decimos en Acción Nacional, las almas, las voluntades, pero sin duda lo que hoy está en juego es la prosperidad y la definición del siglo XXI. ¿Qué queremos que suceda en este siglo XXI? Un México moderno, un México con reformas, un México con transparencia, un México con justicia o un México lleno de candados, lleno de compromisos, lleno de prebendas que no le permite a los mexicanos tener esta mirada y esta definición hacia la modernidad y hacia el futuro. Yo estoy del lado del México de las reformas, del México de la prosperidad, del México de la justicia, del México del cambio, y esa será en todo caso mi propuesta y mi definición de rumbo cuando llegue el momento para hacerlo realidad. Cuando llegue el momento conversaremos seguramente también. Seguramente conversaremos, lo haremos. Gracias, aquí. Josefina Vázquez Mota, por estar con nosotros y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias.